Buenos días para todos. Un saludo muy especial a mi maestro Alvarado Belloso, al doctor Héctor Granillo por su cordial invitación a su hermosa ciudad, a todos los miembros del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y especialmente a las nuevas directivas del instituto. Encontrarán en mí una servidora permanente para el trabajo que nos espera. Hago una breve introducción al tema o de manera complementaria a las conferencias que me antecedieron, la del doctor Domínguez y la relacionada con el profesor Lee con relación a los estándares de prueba, porque algunos aspectos a los que me referiré tocan precisamente con esta cláusula de presunción de inocencia y con el estándar de prueba de la duda razonable. La exposición parte precisamente del acogimiento de la escuela del garantismo procesal desde el punto de vista de adoptar la presunción de inocencia como la clave de lectura de un proceso penal de corte garantista. Desde la postura de Ferrajoli y de otros autores, se entiende que la clave de bóveda de un proceso penal garantista está en la administración de esas dimensiones de saber y de poder con el principio de presunción de inocencia como clave de lectura. Precisamente en materia constitucional, en el derecho colombiano, se da la constitucionalización de la presunción de inocencia a partir de la Constitución Política de 1991. Para nuestra Constitución anterior de 1886, ninguna referencia se hacía estrictamente al debido proceso y menos aún a la presunción de inocencia. A partir de la constitucionalización de este principio, en el artículo 29 de nuestra Carta Política, se establece el debido proceso. Y dentro del debido proceso, una serie de principios y garantías procesales, como lo son el principio de legalidad, el principio de favorabilidad, el derecho de defensa y muy especialmente la presunción de inocencia. Así, nuestra Constitución Política establece que toda persona es inocente, se presume inocente, mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en Colombia, ha señalado que para que sea desvirtuada la presunción de inocencia debe haberse alcanzado un conocimiento más allá de toda duda razonable. Y a partir de esa constitucionalización de la presunción de inocencia es donde podríamos entrar a fijar dos tipos de consecuencias. De un lado, desde una perspectiva jurídico-constitucional y de otro lado, desde una perspectiva del derecho procesal. Desde la perspectiva estrictamente constitucional, como quiera que la presunción de inocencia se enmarca dentro del debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, se entiende que esa presunción de inocencia se convierte en derecho fundamental. Al considerarse dentro de nuestra Constitución como un derecho fundamental, ello implica que hay una vinculación de todos los poderes públicos a este principio. Tanto es que se establece que el debido proceso debe aplicarse tanto a las actuaciones judiciales como a las actuaciones administrativas. En esa medida, es de aplicación directa e inmediata, debe ser interpretado de conformidad con los tratados internacionales. El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia señala que frente a tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia hay una prevalencia especial. De allí que aquellos tratados internacionales que incorporan la presunción de inocencia son de también carácter obligatorio en nuestra legislación. Y en esa medida, a partir de esa constitucionalización de la presunción de inocencia, la misma tiene una protección privilegiada a partir de la acción de tutela. Desde la perspectiva que nos atañe del derecho procesal, se ha interpretado que la presunción de inocencia tiene diferentes dimensiones. Una, como principio informador de un proceso penal garantista; dos, como regla de tratamiento; tres, como regla probatoria; y en cuarto lugar, como regla de juicio. En estos aspectos me detendré desde el punto de vista de la legislación colombiana.
remontándome a códigos anteriores a la Constitución Política de 1991, encontramos que ningún código procesal penal colombiano consagraba el derecho a la presunción de inocencia ni como principio ni como norma rectora. Es solo a partir de la Constitución Política del 91 donde los diferentes códigos procesales penales empezaron a incorporar la presunción de inocencia y con variadas distinciones que me permito destacar. Para el Código Penal, procesal penal del año 91, la presunción de inocencia se señalaba de la siguiente manera. En desarrollo en las actuaciones penales prevalece el principio de la presunción de inocencia, según el cual toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una declaración judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. De manera similar, con posterioridad, otro Código Procesal Penal del año 2000 estableció también la presunción de inocencia en el artículo 7º, al decir también de manera similar que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. En las actuaciones penales, esto es un agregado nuevo de la norma, toda duda debe resolverse a favor del procesado y únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales. Luego, nuestro más reciente Código Procesal Penal, que es la Ley 906 de 2004, en el cual en Colombia se ha implementado un sistema penal de tendencia acusatoria, se ha reforzado la garantía de la presunción de inocencia. Y paso a dar lectura para que entendamos por qué aseguro que se ha reforzado la garantía de la presunción de inocencia. El artículo 7º del actual Código Procesal Penal establece: toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme la decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá, esto es un agregado nuevo, al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado, un agregado nuevo. En ningún caso podrá invertirse esta carga de la prueba y otro agregado nuevo. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. De allí es donde he concluido que en nuestra legislación la garantía de la presunción de inocencia es una garantía compleja que tiene diferentes dimensiones y que dentro de esa complejitud abarca diferentes aspectos. 1 como principio, 2 como regla probatoria, 3 como regla de juicio y también como regla de tratamiento. Como principio sabemos bien que opera como límite al ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Y en esa medida, remitiéndonos a algunos autores como Mercedes Fernández de España, se precisa que no existe otro principio que exprese de mejor manera que la presunción de inocencia el nivel de garantismo presente en un sistema penal. A manera de ejemplo, en el caso de Colombia, en materia de justicia consensual, cuando un allanamiento, una aceptación de cargos o cuando un preacuerdo resultan fallidos, las manifestaciones del procesado dentro del contexto de esos mecanismos de justicia consensual luego no pueden ser tenidas en cuenta y mucho menos valoradas para proferir una sentencia condenatoria, porque prevalece precisamente ese principio de presunción de inocencia en esa materia de justicia consensual cuando ese mecanismo resultó fallido. En segundo punto, desde la presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado, bien sabemos que en todas nuestras legislaciones existen diferentes posiciones desde la doctrina en cuanto a la regla de tratamiento. Al decir que la detención preventiva como medida cautelar o como medida de aseguramiento en veces resulta compatible o incompatible con un principio de presunción de inocencia. Y desde un punto de vista de garantismo que aboca por el abolicionismo de esta medida cautelar, se entiende que es totalmente incompatible, o hay posiciones extremas más autoritarias que dicen que siempre es válida la privación de la libertad sin ninguna excepción, o unas teorías compatibilistas que abogan por señalar que la presunción de inocencia o que frente a la detención preventiva esa presunción de inocencia sí resulta compatible siempre y cuando no se convierta en un cumplimiento anticipado de la pena.
En ese sentido se pueden estudiar diferentes textos, desde el mismo Ferrajoli, desde Perfecto Andrés Ibáñez, en el sentido de cuál es esa correlación entre la presunción de inocencia y la prisión sin condena. En el caso de Colombia, la Corte Constitucional ha declarado la constitucionalidad de esta medida cautelar de detención preventiva al señalar que es compatible con la presunción de inocencia siempre y cuando no se convierta en un cumplimiento anticipado de la pena. Y en último lugar, cuando hacemos referencia a la presunción de inocencia como regla probatoria, hay que tener en cuenta que no es suficiente cualquier tipo de prueba para desvirtuar la presunción de inocencia y que en esa medida se hace necesario cumplir con un grado de conocimiento como es el estándar de prueba de conocimiento más allá de toda duda razonable. En esa medida, la presunción de inocencia implica que la sentencia condenatoria, para que pueda ser proferida por el juez y poder decir que ha alcanzado un conocimiento más allá de toda duda, debe dar cuenta de las pruebas en que se sustenta la declaración de culpabilidad, de las pruebas que deben haber sido practicadas con el respeto de todas las garantías constitucionales y legales, con inmediación del juez, con el ejercicio del derecho de contradicción y haberse realizado, además de todo ello, una valoración racional de la prueba de manera individual y de manera conjunta. Por todo ello se concluye que la presunción de inocencia es la principal garantía del acusado en el proceso penal, a mi modo de ver, y en un sentido práctico se convierte en la cláusula de cierre del sistema de garantías. Por eso aplaudo la invitación que me ha realizado el Instituto Panamericano de Derecho Procesal para participar en este evento dentro de esta mesa temática, porque en realidad hay que reconocer, lo digo en mi país, para Colombia, tenemos muy descuidado el estudio del derecho probatorio. Y me llamó mucho la atención que el instituto se preocupase por el estudio de temas que vinculasen el estudio de la prueba y todas estas nuevas teorías que venimos abocando sobre el debido proceso probatorio y lo relacionado con la valoración racional y justa de la prueba. En ese sentido, nuevamente le expreso al doctor Alvarado y al doctor Fernando Granillo mi agradecimiento por la invitación y de nuevo reiterar una crítica que siempre ha sido abierta en otros eventos en los que he acompañado, no como miembro titular del instituto, sino como expositora invitada, en el sentido de que en mi país existen algunos personajes que suelen calificar esta escuela de garantismo como una escuela esquelética. Y a mi modo de ver, nada esquelético tenemos quienes pregonamos por un sistema cuyo cierre esté revestido por un conjunto de garantías procesales. Muchas gracias por la atención.